Los últimos 4 años han traído al mundo 3 grandes sacudidas: la pandemia de coronavirus, las interrupciones del suministro tras ella, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el consiguiente repunte de los precios de las materias primas. ¿Ha terminado la serie de grandes sacudidas? El incesante ataque a Israel y el conflicto en Gaza sugieren una respuesta negativa. Otra señal de la continua imprevisibilidad es la reciente volatilidad de los mercados de bonos. Así pues, un análisis minucioso de las últimas previsiones económicas mundiales del FMI puede estar ligeramente desfasado, pero sigue siendo constructivo a pesar de todo. Los datos son a la vez alentadores y preocupantes. La economía mundial ha demostrado su resistencia a los estímulos externos, pero los resultados a largo plazo se están deteriorando, por no decir que son incoherentes para los países ricos y pobres. Empecemos por la resistencia al estrés. Aquí hay 3 hechos alentadores. El FMI no tuvo que hacer grandes cambios en su previsión de abril. La volatilidad de los mercados financieros del año pasado, con el colapso de los bancos regionales de EU y Credit Suisse, ha disminuido, y lo que es más importante, cada vez hay más posibilidades de reducir la inflación hasta el objetivo sin que se produzca una recesión. Así pues, la deflación puede ser menos imperfecta de lo previsto. El estudio del FMI señala que los mercados laborales siguen resistiendo en muchos países de renta alta, sin signos de una espiral salarios-precios. También hay indicios de compresión salarial, cuando los salarios más bajos aumentan en relación con los más altos. Los autores del estudio sugieren que esto puede deberse a la comodidad de los horarios flexibles y el trabajo a distancia. Entre los trabajadores cualificados están dispuestos a trabajar desde casa por menos dinero. No obstante, persisten importantes riesgos a corto plazo. Uno es que la crisis inmobiliaria de China se está agravando. Otro es la posibilidad de una mayor volatilidad de los precios de las materias primas. Un tercero es el debilitamiento del consumo a medida que se agotan los ahorros de la época de la pandemia, especialmente en Estados Unidos. La cuarta es que la inflación ha sido más persistente de lo esperado. El hecho de que parezca posible una menor inflación sin recesión no es motivo para abandonar estos esfuerzos prematuramente. Por último, la política fiscal encontrará restricciones más estrictas en este nuevo mundo. En particular, los países en desarrollo tienen que hacer frente a deudas insostenibles. En este contexto, no parece improbable que se produzcan nuevas turbulencias financieras. Por otra parte, la resistencia al estrés no equivale, por desgracia, a una elevada productividad. En 2023, por ejemplo, la producción mundial será aproximadamente un 3% inferior a la prevista antes de la pandemia. Además, en los países de renta alta, estas pérdidas no son tan grandes, registrándose un pequeño aumento en Estados Unidos. En los países en desarrollo, sin embargo, el impacto ha sido menos favorable. Esto refleja la capacidad mucho mayor de los primeros para hacer frente a los choques, en comparación con los segundos, que carecen de capacidad para crear vacunas y pedir préstamos a tipos de interés bajos. Como resultado, la pandemia, unida al conflicto en Ucrania y a los desafíos climáticos, ha invertido años de tendencia hacia la reducción de la pobreza, con 95 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema en 2022 que en 2019. Según el Banco Mundial, estos bajos y heterogéneos indicadores de resultados económicos recientes deben situarse en una perspectiva a más largo plazo. El informe del FMI señala que las perspectivas de crecimiento mundial previstas a medio plazo disminuyeron 1,9 puntos porcentuales entre 2008 y 2023. El descenso es general, pero es más grave en el contexto de los países en desarrollo. El número previsto de años que tardarán en reducir al menos a la mitad su diferencia de renta per cápita con los países ricos ha aumentado bruscamente, de 80 años en abril de 2008 a unos 130 años en abril de 2023.
Algo ha fallado en la feliz historia de convergencia económica. En el horizonte se vislumbran retos aún más a largo plazo. Una de ellas es el clima. El pasado mes de septiembre fue el más caluroso jamás registrado, superando el récord anterior en unos increíbles 0,5 C. Además, si los tipos de interés reales aumentan de forma constante, como algunos creen, las condiciones para la inversión a largo plazo y el crecimiento económico empeorarán paralelamente, justo en un momento en el que abordar los retos climáticos y los objetivos de desarrollo más amplios requiere un repunte significativo de los niveles de inversión. Es probable que todo ello intensifique la fractura de la economía mundial, con un creciente proteccionismo y una intensa competencia geoestratégica. En el peor de los casos, las heridas de los últimos años no solo serán irreversibles, sino que marcarán un declive definitivo y irreversible de la eficiencia. Todos estos problemas son esencialmente de naturaleza política, lo que de nuevo apunta a su insolubilidad. Tenemos los recursos y la tecnología para gestionarlos, y ninguna buena razón para obligar a tanta gente a vivir en condiciones terribles. Tampoco hay ninguna razón para no gestionar los problemas medioambientales. Pero para ello, debemos reconocer nuestros intereses comunes, la necesidad de la acción colectiva y la inevitabilidad de lo que hace poco se consideraban posibilidades remotas. Nuestra capacidad para pensar y actuar juntos es escasa, y ahora mismo la situación no hace sino empeorar con el caos de Washington, las malas decisiones políticas de China, el conflicto entre Rusia y Ucrania, la falta de paz entre Israel y los palestinos y la incapacidad de los países más pobres para escapar a las consecuencias de las recientes turbulencias. En la reunión anual de Marrakech, los responsables políticos deben acordar un aumento significativo de los recursos destinados al FMI y al Banco Mundial. Casi todo el mundo es consciente de ello. ¿Será así en la práctica? Lo dudo mucho, pero debería serlo. Ya es hora de que la humanidad madure un poco.